Gloria a Dios. Si me acompaña, podemos leer en el Salmo 119, por favor, el verso 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Voy al 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. El tema de hoy, hermanos, es Dios Today's sermon, God nos da sus testimonios gives us testimonies con sus hechos. with actions. En este Salmo 119, Psalm 119, Dios habla God speaks de sus testimonios. of testimonies. Un testimonio es un hecho A testimony is o hechos an action de Dios of God que opera en nuestras that vidas. operates in our lives. Y la palabra dice The word says que Él that He hace sus obras en does nosotros His works in para us que nuestra fe sea confirmada, so that our faith is confirmed, para que no dudemos so that we de don't su doubt realidad. of His reality. Así que dice, testifiquemos de los testimonios, We must testify de las obras de Dios en of the works nosotros. of God in us. En Primera de Pedro, capítulo 2, 1 Peter 2, y el verso 9 dice verse 9 says que Dios nos hizo that God made us un reino de a sacerdotes, kingdom of priesthood, gente santa, holy people, para anunciar to announce las virtudes. the virtues, Las virtudes son las cualidades y the los hechos qualities, the facts del Señor of the Lord a los demás que no le conocen. to others that don't know Him. Hermanos míos, Dios vive God en lives nosotros. in us. A veces pensamos que es el edificio. Sometimes we think it's the building. No, No, Él vive en las personas. He lives in the people. Nuestro cuerpo es el templo de Él. Our body is His Él vive temple. en He lives nosotros. in us. Él vive con He lives nosotros with us. y Él vive entre And He nosotros. lives among us. En 2 Corintios capítulo 6, 2 Corinthians 6, el verso 14 dice verse eso. 14 says so. Quisiera que lo podamos ver Let's see it para que pueda entender so we understand que Dios siempre está con nosotros. that God is always with us. 2 de Corintios 2 capítulo Corinthians 6. 6. Gracias, Jesús. Capítulo 6 y el verso 6, 14 14. dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La palabra incrédulo es alguien que no cree que Dios es Dios. Unbeliever, someone that doesn't Dice, believe no in os God. unáis con ellos, si no tengan comunión con los que no creen con Dios o de Dios. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La justicia viene por Cristo en nosotros, pero el que rechaza a Jesucristo, sus obras son malas. No hay ningún acuerdo entre ambos. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Cuando estamos en Cristo, las obras que el Espíritu nos guía a hacer son obras de luz. When we are in Pero Christ, las the gentes works que we no do is están light. en Cristo, People who are sus not in obras Christ, tienen maldad their y a works eso have evil, se les llama and tinieblas. that is called darkness. Es lo que Dios llama It's what tinieblas. God calls darkness. No hay concordia. Dice el 15, ¿y qué 15. concordia Cristo con el diablo, con Belial? ¿Qué acuerdo hay entre Cristo y el What diablo? agreement is there between Christ and Ningún the devil? acuerdo. None. El verso sigue diciendo, ¿y qué parte el creyente con el incrédulo? El que cree, cree en Jesús y cree por su fe y toma de Dios todo lo que puede He takes creer. from God what Pero he el can incrédulo believe. But the unbeliever no puede creer que he Dios cannot puede hacer cosas. believe God can do Por things. tanto, Therefore, no es muy sabio para it's not nosotros wise for us el tratar de establecer una to try to comunión establish communion con los incrédulos. with unbelievers. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pues no hay.
porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré. Dios habita en nosotros God dwells y in andaré us, entre ellos and I will walk y among seré you, su Dios. and I will be your God. Dios está con nosotros. God is with us. El Señor ayer The Lord yesterday, fue, o antier, creo fue. the day El Señor me before, dijo esto, el Espíritu told me me, dijo esto. Quiero que hables I want you to speak de mis of my testimonios testimonies para que la fe de otros se so that the aumente. faith of others is strengthened. Porque muchas Because veces many times nosotros no hacemos mucho eso we don't do this much. y por ende no le damos tanta We don't auge bring it up so much a los testimonios. to the testimonies. Y entonces la fe de otros como que And no se levanta. Others' faith doesn't, Pero Dios está vivo but God is alive. y Dios está operando en las He's vidas de operating nosotros. in us. Por tanto, el Espíritu me dijo que Therefore, debemos hacer esto The Holy Spirit said we need to do this para que la fe de otros se aumente. so that the faith Y aquí of others dice, increases. dijo, yo habito con ustedes y ando entre ustedes y soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Él siempre está con He is nosotros. always with Pero us. usted tiene que But you entenderlo, have to understand. porque si no Because más oye las if you palabras, only hear the word, pero no se las queda but you don't keep y se them, mueve con ellas a and donde move quiera que with va, them wherever you go, a donde quiera que va, wherever you go, usted se queda sin sin tener conciencia de que Él está ahí, aunque está ahí. Pero como no entiende o But since no you le don't pone atención, understand, usted cree que está solo. you think you're by yourself. Y cuando piensa así, And when you think this, usted queda débil, you are weak, completamente débil. completely weak. Y Dios está ahí And God is para there to fortalecernos, strengthen us, para que podamos realizar so that we cualquier can situación que realize any tengamos que hacer. situation that we have to do. Esa es la razón por la That cual is the Dios está ahí. reason why God is there. Él es nuestro papá. He is our Father. Y el padre, And the Father, su función de un padre es His function protección, is protection, provisión provision, y corrección. and correction. Ese es un buen padre. That is a good Father. Nos da alimento, techo y Gives us vestido. food, clothing, shelter. Nos lo da. He gives it to us. Pero también nos da But He instrucciones. also gives us instruction. Y nos demanda como And He padre demands que le the Father obedezcamos. to obey Him. Y eso es bueno para And that is good nosotros. for us. Pero también cuando se trata de Also, adversidades, when it's about adversity, Él no nos abandona en las He doesn't adversidades. abandon Él us. está con nosotros en He's medio with de us ellas. in the midst of it. Él no impide que tú o He yo doesn't pasemos. stop us to go through it. No es su plan It's not His impedir plan que to pasemos. stop us from going El through plan it. de Él es que His plan pasemos a is that través we go de eso through it con Él. with Him. ¿Cuál es el propósito? What is the purpose? Que crezcamos That we grow en fe y en in confianza. faith and trust. Él nunca nos deja. He never leaves Nunca nos us. deja. Never. Él ha jurado. He swore. Oiga bien, Listen. ¿jurado? He swore. Él ha jurado. He did. Y ha dicho, nunca te It dejaré said, I will y never nunca leave te you. I abandonaré. will never Pero usted tiene abandon que creer you. estas But you have palabras to believe these words y estar con ellas. and have them with you. Aún le puede recordar cuando siente You can temores. remind yourself when you feel Señor, fear. yo sé por la Lord, palabra I que usted know está by your conmigo, word that you pero are siento with temor. me, Por favor, but I feel ministreme fear. su Please help me. presencia Your presence, para que ese inmundo, ese so miedo that se that vaya. fear leaves. Él está ahí. He is there. Y cuando ya oraste, aunque no sientas Pray, nada, even though you don't actúa, feel it, act. porque ya lo invocaste. Because you Y called todo el him. que invoca su And nombre everyone that es, calls on his name is, ese es un testimonio. that is a testimony. Todo el que invoca su Everyone that calls nombre his es name is salvo. saved. Ese es un It testimonio. is a testimony. Dios siempre responde God de la always misma responds manera in the same way. cuando hacemos lo que Él nos pide. When we do what Siempre he lo hace. asks, he always does it. Sus testimonios His son verdaderos. testimonies are true. Y eso es para que nuestra fe esté And that is so fundamentada our en sus faith is promesas, en sus founded palabras. on his promises and words. Siempre que hacemos lo que Él nos Every dice, time we siempre do what he testifica says, it always testifies su palabra con his hechos. word with actions.
Y lo que nos demuestra que Él What está he ahí demonstrates no es que lo vemos a Él. is not that we see Lo que him. vemos es la We see solución the solution a las circunstancias que to the estábamos circumstances that atravesando. we were going through. Eso es lo que hace. That is what he does. Y eso demuestra, yo And he estoy aquí. demonstrates. Y así nos ha librado tantas y tantas He's veces. delivered us Así que so mis many hermanos, usted times. debe ser You must consciente be conscious de que Él está con that usted. he is with you. Está con He usted. is with Está you. por He usted. is for you. Y está And entre he is among nosotros. you. Un testimonio maravilloso. A marvelous testimony. Testimonios. Testimony. Mire, hermano, una hermanita dice, A sister? porque ella nos contó, She told us que dice que llegó cansadísima that al she was servicio, tired, pero muy cansada, que le very dolía tired. todo su cuerpo. All her body hurt. Y bueno, vino a alabar a Dios She y, came to praise the y Lord. dice que estaba la alabanza, pero que se The sentía praise muy, was muy there, but she cansada y le was dolía too tired. su cuerpo. Her body was hurting. Y ya casi iba a empezar la adoración. The worship was about Y to dice que le start. dijo al Señor, And she told the Lord, Señor, Lord, le doy 5 minutos I give you 5 minutes para que me ministre, para que to me come quite esto. minister to me. and Bueno, le take voy a this dar 10, away. dijo. Well, I'll give you 10, she said. Le dio 10 minutos. And she gave him 10 minutes. Antes que empezara creo que ya había empezado la adoración. The worship had started, Y la persona que Dios usó and the person that got used estaba postrada ya. was bowed down. Esos canales, lo sé porque ella Those channels, es el medio, ¿verdad? Me I lo know platica. because of her. Y dice que la persona que Dios The usó, person that got used, el Espíritu le decía, the Holy Spirit obedience, said, obedience, 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 obedience. obedience. Y entonces la persona se para, The person dijo, sí stood Señor, up, voy a obedecer. Said, yes, Lord, I'm going to Y se obey. puso de pie. Stood up, Y le dijo, ve y ora por esta said, persona. go pray for this person. Hermano, en el Brethren, tiempo que ella le pidió a Dios, In the time that she asked the Lord, dice que cuando ella nunca supo quién she fue, didn't know who it llegó y was. puso su mano Came and sobre put her ella. hand over her. Y dice la persona And the que desde person su said cabeza hasta that sus from pies the top sintió of her fuego, hermano. Head to Caliente, her feet, she caliente, felt caliente. fire, hot. Y después le dice que a la que estaba orando, The person that dice was que decía, praying, ora por sus pies, Said, ora por pray sus for her pies. feet. Hermano, la Brethren, mujer se fue The renovada. woman left renewed. Está Dios entre God nosotros. is amongst us. Está por He's nosotros for us. y entre He's nosotros. among us. La hermanita andaba, miren, parecía una She plumita, was- hermano, al día siguiente, bien ligerita. She was so happy. Dios es real. God is real. Pero tenemos que experimentar But we estas have to realidades. experiment Por these eso estos truths. testimonios, This is hermano. why testimonies. Voy a regresar otra vez a este punto. Lo que hace Dios What God does, siempre, always, no algunas veces, not sometimes. siempre quiere Always. participar en He wants nuestros to actos participate diarios. in our daily actions. Nosotros nos tenemos que We aprender, have to learn. tenemos que dejar. Él And quiere allow participar en todos him. los actos de nuestra vida He wants to diaria. participate in our daily actions. Pero a veces le reservamos, Sometimes we o sea, lo reserve, dejamos como cuando venimos a este lugar like when we y en la come vida here, diaria lo in sacamos daily life, we de take nuestra him vida, out of our lives, de nuestras decisiones. decisions. Hermano, Él es más sabio que He's nosotros. wiser than us, brethren. Lo que debemos hacer What we need to do es lo que dice en el Salmo, is what Salmo Psalm 37:5. 37:5 Dice, says. encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará. En vez de sacarlo de Instead of nuestras taking him decisiones, out of our hermano, decisions, entreguémosle el control. Let's give him the control. Dejémoslo que lo arregle Él. Let's allow him to fix it. Nosotros sufrimos demasiado por We querer suffer hacer las much cosas a nuestra for manera trying to y no do arreglamos, things our más way, bien and we don't descomponemos fix o it. aún retardamos. Instead, we don't fix Lo it, que Él and quiere then we hacer. delay what he wants to Hermano, deberíamos agarrar, do. We should pensemos en A, think about que A, tiene, como persona tiene anhelos, as a person has desires, pero sus anhelos no están their alcanzándose desires cuando are Él quiere not o la being persona reached quiere. as the person wants. ¿Qué es lo que conviene hacer? What is good to do? Debería
esta persona This person poner su voluntad, entregarle should a put Dios su voluntad, their su will vida, sus to actos, God, their actions, su presente y su their futuro. present and future. Ponérselos a Dios, Place hacerle it sus before peticiones God, a Él make y their confiar que Él petitions arregle. with God and trust that God will Miren, fix hermanos it. míos, Look, brethren, yo en mi propia vida, in my own life, por no entender, for not understanding, he visto retardadas mis I've respuestas. seen my answers delayed Porque quiero que Dios haga lo que because yo quiero. I want God to do what I want. Y eso, And that, pues uno se desespera. we get desperate. No es sabio. It's not wise. Entreguémosle al Let's Señor give it to the Lord y dejemos que Él haga. and let's let Him do it. Él es Dios. He is God. Él es He omnisciente. is omniscient. El problema es que nosotros The queremos problem hacer como queremos Is nosotros. that we want Y it es ahí as we donde want it, tropezamos. and that is where we stumble. Dejémoslo que viva con nosotros. Let's allow Him to Que Él live with arregle us. nuestras vidas. Let Muy bien, Him hermanos fix míos. your lives. ¿Qué significan los testimonios de Dios? What are the testimonies of God? Son los hechos que Dios The acts siempre hace. that God always does, Siempre hace Always lo does mismo the same cuando hacemos lo que Él when we dice. do what He says. Nunca cambia. Never Él changes. responde He igual responds the same cuando hacemos lo when we que do dice que hagamos. what He tells us to Es do. una maravilla. Dios, It's Dios, marvelous. Dios es hermoso. God is beautiful. Uno puede tocarlo. We can touch Him. Con entendimiento uno lo With toca. understanding, we touch Y Him. desprende uno cosas de And we Él. grab from Him. Déjeme decirle, dice, entonces que los testimonios son los hechos que Dios hace The siempre de la testimonies misma are the manera actions God cuando does hacemos lo que Él nos manda. when we do what He En commands. Proverbios 6, Proverbs 6, el verso 20, verse 20. dice, hijos, Children, obedecer obey a vuestros padres your parents, y a tu madre también. father and mother. Y guarda sus mandamientos en tu Keep corazón the commandments in your y heart. átalos a tu cuello. Bind them to your Oiga neck. como dice, Listen, porque ellos te because they guían will guide you cuando andas. when you're walking. Pero si no hay mandamientos, But if there's no commandment, ¿quién los guía? who guides them? Hermanos míos, Brethren, los mandamientos son the para no pecar. commandments are, Y cuando no tenemos mandamientos, la mayoría don't de have las veces lo que commandments, hacemos tiene maldad. the majority of things we do Y have eso evil. complica las And that respuestas complicates the que le answers hacemos a Dios. that we do and ask from God. No es sabio. It is not wise. No es sabio ignorar los It is not mandamientos, hermano, wise to ignore the commandments. porque tropezamos. Because we stumble. Y la palabra dice And the claramente word lo says que ellos clearly hacen en nuestra what vida. they do in our lives. Nos guían cuando They nos guide us relacionamos when con we las relate personas. to people. Cuando nosotros respetamos a When we Dios respect y God respetamos al and prójimo, respect people, Dios está God is abiertísimo, so oiga bien, open, abiertísimo so open a nuestras to our peticiones. petitions. Pero si ofendemos But if a we Dios offend porque lo God, desobedecemos o disobey Him, ofendemos al or prójimo, offend the neighbor, pecamos. we sin. Y cuando pecamos, And when we sin, ¿qué dice la palabra what que does the hace? word say that No He lo da. does? He doesn't give it. No, No. Jesús dijo eso. Jesus said, Si ustedes no if you perdonan, don't y forgive, tampoco Dios los perdona. your Father won't forgive you Si ni either. siquiera nos ha perdonado, ¿cómo If nos He va a dar lo hasn't otro? forgiven us, how can He give us the rest? Entonces uno tiene que ser cuidadoso, We have debe to be mantener una careful relación to correcta maintain a correct con el relationship Señor with the y con Lord su and prójimo. with our neighbor. Y cuando tenga esas dos And when cosas you have those two ordenadas, with tiene order, derecho como then you hijo have a right as a a child decirle a to Dios tell the Lord con respeto, with respect, como le habló la like persona. the sister spoke to him. Le doy 5 minutos, I dijo. give you 5 minutes Le doy 10 pues. or 10. Y Dios And God fielmente faithfully le hizo lo que did pidió, what hermano. she asked. Dios siempre God always responde. responds. Siempre responde, Always hermanos. responds. Y eso es lo impresionante de And that Dios. is impressive. Así que, hermanos míos, dice, nos guían cuando andan, They guide us when we walk. nos guardan cuando They dormimos. keep us when we sleep. ¿De qué nos guardan?
What does it keep us from? De demonios. From demons. Hermano, los mandamientos de Brethren, verdad the nos guardan de commandments truly demonios keep us safe from demons. cuando dormimos. When we Y sleep, cuando when we despertamos, wake up, nos hablan. they speak to us. Y entonces, ¿qué son pues los And then mandamientos? what are the commandments? Son hechos, They're actions. son They're testimonios, testimonies. son hechos de Dios. They're actions of God. Y nosotros podemos ver el And we beneficio de can see the esos. benefit. Dios siempre testifica con hechos God always testifies por la with obediencia a su actions, palabra by the obedience to His word, y obediencia a sus obedience to profetas. His promises. Siempre, oiga bien. Always. Listen. Por eso This es is tan, why pero tan It's importante so important cuando estamos en el servicio, when we hermano. are in the service. Tenemos que estar súper atentos We a have las to be instrucciones. very attentive Las to personas que están instructions. dirigiendo, ellos no saben People lo que van a hablar, directing, they hermano. don't know what they will speak. No lo saben. They don't. Es cuando fluye el It's Espíritu. when the Holy Spirit flows. Y uno tiene que estar We atento a have eso. to be attentive. Porque Dios está dando Because the instrucciones. Lord is giving us Y parecen instructions. locura. They seem crazy, Pero es palabra. but it's word. ¿Qué sucedió en Jericó, What hermano? happened in Jericho? Digo, van a tener que dar You will have una to go vuelta around por 6 días y el 7 séptimo día van a dar 7 vueltas. 7 days do one, Es loco. and on the 7th day do Dar 7. 7 vueltas, 6 vueltas un Going día y around luego 7 6 días y luego One time 7 6 vueltas days, en el and séptimo día. 7 days 7 times. ¿Es difícil? Is it difficult? ¿Es difícil? Is it difficult? A Naamán le dijo, sumérgete en el río. He said, submit 7 in veces the y vas a river ser 7 sano. times and you'll be Él no healed. quería. He didn't want Qué to. ridículo. It was ridiculous. Dijo, mi tierra hay ríos más He said, bonitos "My que este, land mira, is lleno more de beautiful cieno. rivers." La obediencia. Obedience. Y fíjate que ese tremendo hombre Naamán This man, estaba leproso. He had Fue su leprosy. siervo quien It lo was animó. his servant Dijo, who encouraged dijo, mi him Señor, and said, "My Lord, si el profeta le if the hubiera prophet mandado que hiciera had algo difícil, asked ¿no you lo to haría? do something difficult, wouldn't you have done it? ¿Cuánto más How much more esto que un niño puede this that a hacer? child can do?" Y el hombre se zambulló 1, 2, And 3, he 4, 5, 6 did it y nada había pasado. up to 6 times and Se nothing metió la happened. He went the séptima. 7th Salió su carne como la de un and niño. he came up Porque like dice the flesh Dios, of the baby. segunda de Crónicas 2 20:20, Chronicles 20:20. dice que el rey Josafat lo había rodeado King 1 millón de Jehoshaphat, personas 1 million people had surrounded a su him. pueblo. Venían contra ellos y They él were coming tuvo against miedo y him. todo Judá And they were tenía afraid. miedo. Él acudió a Dios He went to the Lord. y fue a consultar y Dios usó a un hombre y The dijo, Lord hagan tal used a cosa. man. Y el hombre obedeció. And he obeyed. Al día siguiente, dice, por la The next mañana day, reunió in the al pueblo. morning, he brought the people Los levitas together. alababan a Dios Levites y el praised the ejército Lord. se puso listos para salir de mañana a la guerra. And they were going to the war Y next entonces day. el rey les habló. The king spoke. Mire cómo les dice. Se lo voy a leer para que nos gocemos. Dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, los que iban a la guerra, Josafat el rey, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creer a Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Pero ¿qué más dice? Creer a sus profetas, y seréis prosperados. Si Naamán If Naaman no oye did not la had voz not del heard profeta, the voice of the se prophet, hubiera muerto he would have leproso died with leprosy por no haber for not obedecido having obeyed al profeta de the Dios. prophet of God. Hermano, a veces la gente quiere ver a People Dios. want to see God, brethren. El hombre dijo, yo pensé The que man said, saldría "I thought he allá, would come invocaría a out. su Dios, vendría y He pondría would su mano call sobre God él. Estaba and place his pensando a su hand on manera, him. como que era gran He was cosa él. thinking like he was a great thing. Él se creía la He crema thought innata de he- quién sabe de qué, he was hermano. the best. Y pensó que iba a And salir he el profeta y He que was le iba a gonna hacer come una out, pompa. And it was going to be great. El profeta ni lo The miró. prophet didn't even see him. Mandó a He Jesse. sent Ve y Jesse. dile que se zambulla Go 7 tell him veces to en el go Jordán y será sano. Se ofendió porque no le hizo la fiesta que quería. River Jordan, and he Mis got amados, offended.
Dios no hace eso. God doesn't do that. Dios bendice God lo que nos dice blesses a what través he de los tells us through vasos. the vessels. Hermano dijo, He revuélcate, said, do that. revuélcate. Eso es loco. This is crazy. Pero salió de un profeta. But it came out from a prophet. Y yo me revolqué. And I did Porque it. entiendo lo que dice. Because I understand what God says. Obedecer al Señor y Obey estaréis the Lord and you will seguros. be safe. Oír a sus profetas y Listen to his seréis prophets and prosperados. you will be prospered. Obtendrás You will obtain aquello. that. Hermanos, Dios Brethren, no es complicado. God is not complicated. Solo pongamos atención. Let's just pay attention. Aquí venimos a que Dios nos Here we hable, a come que Dios so nos that God libere, speaks to a us, que Dios nos reveals to potencie. us, A esto venimos. Strengthens us. This is what we come for. Hermano, cuando estaba fluyendo el Señor, dijo, When el the Señor Lord nos was da, flowing, nos da restaurado, the Lord empezó a has decir restored cosas us. así. Yo creo eso. I believe this. Yo creo. I believe this. Creo lo que estaba I diciendo. believe what Mi the Lord cuerpo was es fuerte. saying. My body is Mi strong, espíritu, my mi alma estaba spirit, diciendo muchas cosas. everything he was Está saliendo saying por su boca de él, pero is- eso no is viene coming de él. through his Él word, ni but siquiera it doesn't sabía come eso. through him. He doesn't Pero know. Dios estaba But fluyendo God por él. was Y yo estaba flowing, recibiendo and I was eso. receiving. Porque nuestro ser lo Because necesita. our being Venimos a que needs nos it. bendiga We come to be Dios. blessed, Y lo hace, and he hermanos. does it. Lo hace, lo He hace, lo does hace. it. Así que sea bendito nuestro Dios, hermano. May the Lord be blessed. Cuando nosotros experimentamos los hechos, los When we testimonios de experiment Dios the en actions nuestro and diario testimonies vivir, of God in our daily lives, Dios nos hace God como canales para makes us manifestar channels to manifest que sus testimonios son that his testimonies firmes. are firm. Hermano, Brethren, son firmes los they are firm, testimonios de his Dios. testimonies. Son sólidos. They are solid. En el Salmo 93:5, Psalm yo se lo leo. 93:5, Dice, tus testimonios son muy firmes. Son muy firmes tus They are very testimonios. firm, Y luego your añade, dice, testimonies. la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por todos los siglos. Dijo, sean santos porque he yo said, soy santo. Be holy because I am holy. ¿Qué es ser santo? What is it to be holy? Apartado de lo malo, Separated from evil. por amor a Él. For love for him. Él nunca va a dejar su He santidad. will never leave his holiness. Ese es su testimonio. That is Él his es santo. testimony. He Ese is es su holy. testimonio. Y nosotros recibimos esa We enseñanza receive this y dice, teaching. ahora ustedes sean And now you be santos. holy. Entonces también tenemos que So we separarnos de lo also malo. have to separate from evil. Y cuando participamos de lo que nos está diciendo, From what he's es cuando telling nos da derecho It gives us a right de tomar de to Él. take from him. Cuando lo obedecemos, When we obey tienes him, derecho. you have the right. Le puse el ejemplo de esta I gave you situación the example para of que the usted vea situation, que so that you aunque see no vea a that Dios, even though you don't see God, Dios está entre God is nosotros, amongst hermano us. mío. Cuando dos o tres se reúnen, where en two or verdad three are está gathered, con we nosotros. are there. Y oye lo que And hablamos, he hears oye lo when que we speak, pensamos. what we think. Me encanta lo que dijo. I Yo estaba love- maravillado I was escuchando. marveled, Dije, Señor, le doy listening. 5 minutos. She said, I give you 5 minutes. Wow, dije, hermana, qué tremendo. wow. No, bueno, dijo, le voy a dar 10. Well, I give Hermano, you qué 10. hermoso. How beautiful. Me encanta que Dios I love that es God accesible, is hermano. accessible. Es bien accesible. He's accessible. Tenemos que aprovechar We have to la take amabilidad de advantage of Él. his kindness. Pero hagamos lo que nos But let's dice. do what he tells Y Él lo us. que quiere es respondernos, And what hermano. he wants to do is to respond to us. Cuando Dios nos muestra estos When God testimonios shows us con these hechos, testimonies with actions, lo que hace what it does es llenarnos de gozo. is to fill us with joy. Hermano, Brethren, por ejemplo, ese acto For example, a mí me dio mucha that alegría. action gave me much Me joy. reí, quiero decirle. laughed, Me I reí want to tell de you. alegría. Y ella joy. estaba llena de And she gozo was full por of la joy experiencia. because of the experience. Porque Dios le Because testificó God testified con hechos with que está ahí, action hermano. that it's there. La hermanita estaba, híjole, hermano, she estaba was muy feliz. So happy. Mi esposa le dijo, qué atrevida. Le dijo, My wife told her how pero es tremendous, hermoso. but it's beautiful. Dios no se ofende, hermano. God doesn't get offended. Yo me recuerdo I remember de un hermanito. once a brother, Señor, Lord, ¿qué se siente cuando uno se muere?
How do you feel when someone dies? Y le oraba. Señor, ¿qué se siente cuando uno se Lord, muere? how do you feel when Y someone no le dies? respondía, ya tenía rato pidiéndole. And Y un he día was se there medio for a incomodó el while. hermanito que no le respondía al papá. And the father Papa. didn't answer. Y entonces dijo, And then bueno, he Señor, said, Lord, ¿por qué no me responde? why don't you answer me? ¿Por qué no me responde? Why don't you answer me? Ese día, That day, en la noche, at night, esta fue la visión. this was the vision. El hombre, The man, pues se acuesta, ¿verdad? he lays Y down. de repente ve que está en su Suddenly, tierra. he sees that he's in his land. Y estaban abriendo un pozo donde They ponen were a los muertos. opening a space to put a dead person. Y vio un ataúd. And he saw a coffin. Y de repente vio que era él. Suddenly he saw it was him. Su cuerpo estaba en His en body esa caja. was in Y, there. y estaba lloviznando. It was raining. Y cuando estaba lloviznando, When it was raining, le salpica agua del muerto. water from a él. the dead person Dijo, comes fuchi, on fuchi. him. And he said, Agua de "No, muerto, dijo. No. Es bien asqueroso el hermano. He doesn't like it. Y era su mismo cuerpo. And it was his own body. Fuchi, fuchi, dijo. It said Agua de this. muerto. Y hermano, And ¿y then- qué? Agarran He grabbed y lo están metiendo. Dijo, no. and Y they're dice putting que él him podía in there. atravesar a He las said that he personas. could go through the Estaban las people. personas y podía The atravesar people a were una there. He persona. could go through the person. Él oía lo que decían, He pero heard ellos no lo what oían they a él. said, but they didn't Y hear él him. podía atravesar a la He could gente, go through it, pero ellos no sentían. but he didn't feel it. Entonces lo sepultaron And they y put him in empezó a there, they tener buried him, miedo, hermano. And he was afraid. Y dice que había He una says tienda por ahí that there was a store, y había unos jóvenes ahí young people en la there noche. at Y él night. fue allá con ellos He porque went tenía to mucho them miedo porque because veía he was so demonios en la afraid oscuridad. because he saw the demons Y lo in the querían darkness. agarrar, They hermano. wanted to grab him. Y entonces andaba bien corriendo And y he llegó was donde estaban running. esas gentes. Ese estaba con Those ellos people y were les there. hablaba y no lo oían. He Él se spoke to them desesperaba, and they hermano. didn't hear him. Quería He que was lo oyeran y no desperate. podían. And they were Ellos there, andaban en su mundo y él quería que le escucharan, que lo ayudaran. them to listen Y to él, him. obviamente ellos no lo podían ver ni oír. Obviously, they couldn't hear him Y, or see y de him. repente el dueño cierra la Suddenly, tienda, hermano, the owner y closes the apagó. Y store, el turns hermano off, empezó a correr, hermano, and he began y to que vio run. lejos un poste de luz And he y saw corrió a hacia light post, al and he poste de ran luz. to the Y allá light se post, ponía, and he hermano, en la was luz there. pequeñita. Se refugiaba de los demonios. It was his refuge from the demons. Porque la luz representa a because the Jesús. light represents Jesus. Y la desesperación que sintió And the en desperation he su sueño felt. lo despertó. Woke him up. Dijo, ay Señor, He ya said, nunca me "Lord, vuelva a presentarla cómo Don't se show siente en me la this muerte, dijo. anymore, please. Mire, hermano, quería Look, sentir brethren, que se he siente wanted to cuando se feel mueren. what it feels when they die. Dios concede. God allows. Dios lo concede, God hermanos. allows, brethren. Es accesible. He's accessible. Yo me maravillo cómo Él I habla con marveled Dios. how he speaks to God. Así lo hace Él. That's how he does Y it. Dios lo oye, And God hermano. hears De veras him. lo oye. Lo he Truly visto. He does. I've seen it. Sí, así es. Bendito sea el Señor por eso. Muy bien, hermanos míos. El día de hoy, hermanos, Today, la brethren, razón por la cual quiero compartir esto The reason why I es want to share porque el this with Señor you is because the Lord, lo que ha hecho con mi esposa what He's done with en la my situación de que estaba the pasando, situation she was going through, pues era muy doloroso, ¿verdad? it was painful. Pero gracias a Dios ella es fuerte. But thank God she's strong. Y como es fuerte, a veces yo no And creo que because está tan she's mala. strong, I don't believe that she's not doing so good. Pero un día me dijo But once she told que ella me le dolía mucho that it was hurting too much, y hablamos sobre ese asunto. we spoke about it. Mire, hermano, Look, brethren, en el Salmo Psalm 119, el verso 119, 2, ¿dónde verse quería? 2. El 2 dice, bienaventurados los que guardan tus testimonios. Y en el 4 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Luego dice en el 6, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese todos tus mandamientos. Mis hermanos, Brethren, lo que experimentamos en nuestra what vida we diaria, experiment in our daily life, cualquier situación que any pasa, situation that happens,
son situaciones muchas veces no It's agradables. Por ejemplo, situations como el dolor que estaba that are not llevando pleasing, era muy like duro. the pain that she was enduring. It was too Pero ¿por qué strong. viene eso? But why does it come? Bueno, porque uno comete Because errores. we make mistakes. Son errores, son mistakes, decisiones erróneas que hemos hecho. Y that las are decisiones, wrong. hermanos, The todas decisions, tienen They all consecuencias. have consequences. Aunque estamos en Even Cristo. though we're in Christ. Eso es un hecho. That is a fact. Si la persona If decide the mal, person va a decides tener la wrong, consecuencia they de will su have the decisión, consequences aunque of it, sea un even if creyente. they're believers. Porque la palabra no Because cambia. the word does not Ella es change. así. It is true. Entonces aquí dice, si nosotros guardamos los mandamientos, dijo, we keep the entonces no commandments, sería yo avergonzado. Pero entonces quiere decir que hemos meaning desobedecido y que that we por have eso nos trae disobeyed, vergüenza and this is why shame comes. o afrenta. Sí, Yes, es esa la causa. that is the cause. La desobediencia de Adán le trajo la The muerte. disobedience of la Adam brought destrucción. death, the destruction. David desobedeció y le David trajo disobeyed destrucción a and su he brought familia. destruction to his family. La desobediencia siempre trae destrucción. Disobedience always brings this. Entonces, hermanos míos, Then, brethren, el tener tanto dolor es una afrenta. having so much pain is shameful. Es duro. It is hard. Es algo que está en contra de It's nosotros. something that is against Y está con nosotros. and is there Y nos está afectando. and it's affecting. ¿Cómo manejamos esta situación? How do you manage the situation? Lo que hay que hacer es What we obedecer. have to do is obey. Arrepentirse, arreglar Repent. todos los detalles que hay que Fix arreglar. all the details we need Que el to Espíritu fix. nos da testimonio The que Holy no está Spirit bien, gives us arreglémoslo. testimony what is wrong, para we que fix luego, it, y obedezcamos so that later después, we obey, para que luego tengamos el so that derecho we have the right de pedir to la ask liberación. the deliverance. Ojalá tus mandamientos sean muy bien, dijo que fueran May your bien guardados commandments be kept para que no seamos so that we're not afrentados. ashamed. Jesús nunca fue afrentado Jesus por was never enfermedades. ashamed. Nunca, Never, jamás. never. Porque él nunca pecó, Because he never sinned. nunca desobedeció a He never Dios. disobeyed God. Él nunca fue avergonzado. He was never ashamed. Cuando nosotros hemos sido avergonzados, We have been ha ashamed, sido porque has been hemos Because we desobedecido. have disobeyed. Y esa afrenta And that se va hasta que uno entiende y se arregla y se endereza. Si no, uno no se arregla, no se va eso. La afrenta va a estar ahí. it will continue to be there. Y eso no es nada agradable. And Quiero it's leerle not pleasing. en el Salmo Psalm 119, 119, el verso 22, dice, aparta de mí 22. el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. La enfermedad, el dolor, carencias, cualquier Sickness, cosa pain, que lack, nos afrenta, Anything that brings shame, generalmente es causada, hermano. generally is Generalmente caused, no la regla, pero generally, not por always, desobediencia because of disobedience a los mandamientos. to the commandments. Entonces, si nosotros guardamos los If we mandamientos, keep the commandments, no tendríamos que estar sufriendo we would not have to el suffer oprobio. shame. Y quiero que sepa, And I hermano, want you to know que cuando obedecemos, that when we obey, Dios nos restaura. God restores us. ¿Sabe, hermano? You know, ¿Usted brother, sabe cuándo empezamos a leer los when we 10 begin mandamientos? Fue en to mayo. read the ¿Mayo? Ten Commandments, it was in May, Marzo. in March, En marzo. in March. Y dijimos que lo haríamos 40 We días. said we would do it 40 days. Nosotros lo hicimos We did it, y hasta este día lo seguimos and up haciendo. to this day, we continue to do it. Y quiero que sepa And I want you to know que Dios nos da derechos that God gives us rights por obedecerle. for obeying. Derechos. Rights. A Dios lo que lo honra es la What honors obediencia. God is obedience. Él dice He says, que obedezcamos sus mandamientos To sin obey his desviarnos ni a commandments. derecha ni a izquierda, without going sideways, para que right or seamos left, prosperados en so that todo we are prospered in lo que everything hacemos. that we do. Lo que acaba de escuchar What you usted just heard tiene espacios para no hacer lo que Él dice. has space to not do what he says. Oiga cómo dice. Listen, En Deuteronomio 28, Deuteronomy 28,
el primer verso. First verse. Nosotros casi todos los días Almost every los day. oramos, los We leemos pray over them. y oramos y alabamos a Read Dios. it. Praise the Lord. El primer verso dice, First verse. yo soy Jehová, I am the Lord que te mando and command you. que obedezcas mis mandamientos To sin obey my desviarte ni a derecha ni a commandments. izquierda, Don't go right or left para from que it, Jehová te so that the exalte Lord will exalt sobre you todas las naciones over de all la the tierra. nations of earth. Pero esos son hechos, Those are actions. tienen que ser hechos, They have to be porque si actions. no hay lo que Because if dice. not, there's not what it says. Tiene que haber There has to acciones be actions respondiendo a esas responding instrucciones. to this instruction. Cuando obedecemos, When entonces we nos da el obey, derecho de the Lord gives us the right to lo que Él promete. what He promises. Así trabaja Dios. This is how God works. Dios siempre trabaja así. He always works like this. Entonces, hermanos míos, dice la palabra en el The word says, verso 31, es puro Salmo verse 119, es donde más habla de esto. Me ha pegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Claro, si hemos course, obedecido, if we have obeyed, Señor, Lord, yo le he obedecido I've obeyed y you, le estoy obedeciendo. and I am Por obeying favor, no you. me avergüence. Please don't shame me. Él nunca lo va a hacer. He will never do it. Nunca me va a He will avergonzar. never shame Porque me. yo lo estoy Because honrando. I'm honoring Him. Y Él honra lo que lo And He honra. honors those who honor Him. Hermano, lo Brethren, hace. He does. Lo hace. He does. Por favor, yo quiero que se inspiren, Please hermanos. be inspired. Él está abierto para He is nosotros. open for En el us. 36 dijo, inclina a 36. mi corazón a tus testimonios, a tus hechos, y no a la avaricia. ¿Sabe, hermano? El último You know, mandamiento brethren, es the este. last commandment Dice, de los says, 10, el último. Dice, no codiciarás la you casa will de tu not covet prójimo, the house of your ni neighbor, su mujer, nor ni his su wife, hijo, ni su nor hija, his ni sus children, bienes, nada nor de their tu wealth, prójimo, nada debes nothing from your codiciar. neighbor. Porque Because Dios God tiene nuestra provisión en has our Deuteronomio provision. 28, del 1 hasta el 14. in Deuteronomy, Ahí está todo. No hay everything por is qué estar there. codiciando You don't lo que have otros to tienen, want what porque Él others ya have. tiene lo nuestro. He has what belongs to us. Y cuando nosotros obedecemos And when eso, we obey, Dios nos da las God gives to bendiciones. us the Pero si la blessings. persona But codicia, if the person covets, no tiene derecho they don't have the right a tomar de lo que to Dios take promete. from what God Porque está promises, pecando. because they're sinning. Está pecando They are contra Dios. sinning against the Lord. Y no debe pecar, And no they debemos should pecar. not. Para tener el derecho We que should Dios not. dice ahí en esos pasajes. So that No we lo can estoy have the leyendo right. porque es mucho y usted ya se lo sabe. Ahora, quiero Now, llegar. Dice en el verso 24, Verse 24. dice que los mandamientos, los testimonios de Dios son mi delicia y mis consejeros. Hermano mío, Brethren, oiga bien lo que le voy a listen preguntar. to what I'm going to ask you. Entre todo lo que usted aprecia, Among all that you appreciate, pueden ser personas o could be bienes o people, cualquier cosa, wealth, anything, y tener los mandamientos to have the bien commandments entendidos en su persona, well understood in your person, ¿qué cree usted que le hace mejor? what do you think that is ¿Estar better? con una To persona, be with a person, estar con to cosas, be with things, o tener los mandamientos or to have the bien commandments claros? clearly? ¿Qué es lo que más What is beneficio it le trae? that more benefit it brings you? Los mandamientos le traen commandments a bring usted. you La obediencia dice la obedience. palabra que lo hace bendito a The word usted. says that it makes you blessed. La obediencia a The los mandamientos lo commandments, hace bendito a they usted. make you blessed. Bendice el fruto de su vientre, It blesses the fruit of your womb, que son sus hijos. that is your children. Que bendice That la cría de blesses nuestras vacas, los our rebaños de animals. nuestras ovejas. En todo lo que ponemos nuestra mano, Everything that we place sea our en la hand ciudad on, o sea en the el campo. city Jehová derrota a todos or the nuestros country, enemigos. the Lord destroys all our enemies, A todos. all of them. Jehová nos hace The sobreabundar Lord en makes us to be bienes. blessed
in wealth, hermano, brethren, ¿qué estamos haciendo? what are we doing? No hierre. Don't make mistakes. Obedecer a Dios, To los obey mandamientos, God, the es commandments, su gloria. is your glory, Y pocos lo pueden and entender. few can understand it. Es su gloria. It is your glory. ¿Cuál fue la gloria de What was the Jesús? glory of Jesus? ¿Por qué Dios lo exaltó hasta lo sumo y Why le did entregó God todo, exalt hermano? him all the way ¿Por up qué and le gave dio him lo que le dio? everything? Why? ¿Porque era su hijo? Because he was his son. Porque lo Because he obedeció obeyed him en todo. in everything. Por eso Dios le dijo, This is why the Lord said, te lo doy todo. I give you everything. Hermanos míos, Brethren, no nos hagamos daño. let's not harm ourselves. Entiéndalos. Understand, Obedézcalos. obey, Créalos. believe. No es para repetir cada It's 8 not días, es para to vivir repeat cada every 8 segundo que days. decide. It's to live every single second of your life. Ellos están vivos. They are alive. Tienen que operar en cada They have to decisión. operate in each Y cuando eso decision. sucede, And when this happens, es cuando usted, is when you, todo su ser y lo que all hace, your being se and torna what you do bendito. is blessed. Yo creo eso. I believe that. Yo lo leo. I read it. Ahí dice. It Todas says las so. noches lo leemos. Every night we read it. Él dice que somos benditos. Yo creo. He says we are blessed. I believe Bendito en it. la ciudad y bendito en el campo. Blessed in the city, blessed in the country. Bendito la canasta y la artesa de amasar. Bless your work. Bendito el entrar y bendito el Bless salir. your entering and your coming Todo es out. bendito, hermano. Everything is blessed. Los animales, los The hijos son animals, the benditos. children are blessed. ¿Qué más le puedes dar a tus What hijos? more can you give Cosas. your children? Things? No. No. Herédales tu obediencia. Give them your obedience. Herédales tu Give obediencia them a your sus obedience mandamientos. to these Porque si les commandments. heredas eso, Because if you give them this, estarán bien they siempre. will be well always. Que le reverencien a That Él they como tú lo reverence God haces. as you do it. Eso That es más grande is greater que cualquier cosa materiales que les puedas than dar. any material things you can give to them. El conocer y obedecer a Dios es Knowing tu the gloria, Lord hermanos. is your glory. Así que, hermanos míos, Therefore, brethren, mi esposa tuvo dolor permanente en, My wife en- had en la pain. situación de su cadera a hip por varias semanas. Yo ni for sabía eso. a few weeks. I didn't know that. Semanas atrás, en un sueño, Weeks ago, in a dream, mi esposa vio she saw a un doctor que estaba A instruyendo doctor a otros doctores instructing other doctors cómo operar how to do the surgery las mismas cirugías que ella necesitaba. on the surgeries that she needed. Y cuando estaba ahí con ese doctor, el, And when she was there el with más that grande, el doctor, anciano, dice, el Espíritu Santo The Holy habló por medio de ella y le Spirit dijo spoke through her and a ese said doctor, to that doctor, dijo, y les dijo que, said, dijo, nosotros we operamos en Cristo, operate in Christ, pero sin dejar secuelas. but without leaving Porque ella anything vio que hurting. las personas que eran Because she operadas saw por that the ellos, people that había were- muchas consecuencias, had muchos no surgeries quedaban bien. because of them, they Pero had cuando many Dios opera, consequences, but when no hay God secuelas does y the es en un surgery, segundo, hermano, there's es no instantáneo. consequences. Y no hay nada, hermano. There's nothing. Eso es hermoso. That is beautiful. El día que ella tuvo ese The sueño, day hermano, that she had that dream, yo me puse contento. I was so happy Porque eso no es de ella. because that is not from her. Eso es del cielo, That is hermano. from heaven. Ella le dijo, o sea, ella vio eso, She yo saw me lo this, platicó y lo told me, entendí. I understood. Y entendí que había el And Señor I entrado en acción ya. Understood the Lord had come into Porque dijo, action. Dios no deja Because he no said, deja secuelas. He doesn't leave consequences. Pero aunque eso había pasado, But even había those visto things had la visión, happened, el sueño seguía. the Digo, dream perdón, el dolor aún continued. seguía, The pain continued, aumentando. and it was increasing. Semanas después me dijo que, Weeks later, como seguía el dolor, because the pain aunque tomaba continued, medicina, although she was taking medicine, que deberíamos buscar ayuda médica, that they should find medical porque el dolor help era aún más because the intenso. pain was more intense. Y acordamos que iríamos al día siguiente de cuando hablamos. And we said we would go. Eso lo hablamos en la noche, al día We spoke siguiente it at íbamos, night. The fuimos. next day we went. Pero en la noche, At night, el Señor me mostró the Lord showed me
vi que íbamos al hospital en la that noche en we el went sueño to the hospital. y llegamos a un lugar donde la We came revisaron to a place where they saw her y ahí en la antesala there porque según ella se había caído because she had y que fallen iba sangrando en la pierna and she was bleeding y de ahí on the leg. vino la ambulancia y se la The llevó de ambulance urgencia came and took her al hospital. to the hospital. Y cuando se la llevaron When en they el sueño, took her, yo me quedé sin saber qué hacer I porque no stayed conocía there el lugar. not knowing what to do. I Empecé a didn't know the caminar así place. hasta que al fin me llevó mucho tiempo, pero llegué al It took hospital me a while, but y I got to encontré a the una enfermera y le dije hospital, y found me a dijo, aquí nurse, está su esposa. and she said, Y "Here's me your dijo wife." ella, dijo, ya la operamos And porque she said, venía sangrando "We already did a y como que surgery tenía because she was sangre bleeding negra en su pierna. on her Ya la leg. operamos, dijo. We Ya está, already made the surgery. ya está en recuperación. So she's Eso me recuperating. dijo This is what she en mi said visión. in my vision. Cuando desperté, When I wake up, lo primero que hice the first thing es I tomar la did autoridad is take authority, y cancelé. and I canceled. I canceled. Después After, dormí otra vez slept again. y ya en la mañana nos fuimos. And in the morning Llegamos we al left. lugar a donde fuimos y We cuando arrived. llegamos allá, fuimos 2 veces. En la primera We vez went nos twice. mandaron a otro lugar, después They sent hicimos, us to another regresamos place. al mismo They lugar came back to the y same. volvimos a hacer la fila para entrar And we otra got in vez. line. Y como vi que no había mucha gente, le dije, ven, Since para que I entremos pronto. Saw that there was not Pero much no fue people, I pronto, told her, se tardaron mucho. Y adelante de But it took nosotros a había while. como unas 10 in personas, front estaba of una us pareja. was a couple. Yo no sabía, la mujer estaba I embarazada. didn't know the woman No era was tan pregnant. grande de edad, She wasn't very pero old, ya habíamos tardado como 1 hora o más. but it had been like an hour Entonces or mi esposa more. estaba cerca de My la wife puerta was close y to tampoco the podía door, sentarse, and she estaban couldn't ahí sit en el down sol. there, right there in the line. Hermano, Brethren, y el esposo de esta the mujer, husband of this woman, seguramente la mujer ya se había cansado y assuredly fue a she had buscar gotten una tired silla and para la probably mujer. went to find En a lo que el chair. hombre se va, As the man goes, la mujer the woman se desmaya y cae faints su cara and falls on her face. directamente sobre el directly concreto, on hermano, the así de concrete. frente se fue. Cuando vi eso, When I saw this, hermano, la verdad me impresionó. I was impressed. El hombre, el marido, cuando volteó, vino The corriendo, man, se when he asustó turned, también. he got Y so vinieron, scared, la he levantó ran. He lifted her up, y se puso, la mujer pues está mal. and she wasn't Y la doing good. metieron adentro So y they después put her inside. llamaron a la ambulancia, They vino la called the ambulancia y se la ambulance. The llevó. ambulance came, they took her. Quiero decirle, I hermano, want to tell you, ¿por qué Dios? why does God, ¿Por qué Dios me mostró eso? why did God show me ¿Cuál this? es la razón What is the reason por la cual Dios me mostró for which eso God showed antes me de que this nosotros fuéramos before we allá? went? Porque en el sueño yo vi que Because ella in the se dream, caía. I saw her falling. Pero cuando desperté yo But when I cancelé. woke up, I canceled. Porque Jesús dijo, todo lo que Because tú Jesus said, digas creyendo, everything you say, lo que believing, digas es what hecho, you say hermano. is done. Cancelé I canceled. y no pasó en And it ella, didn't happen pero to pasó her, en aquella but it mujer. happened to the Así other exactamente. woman. La mujer Exactly. cae, She la fell, metieron, la they sacaron took y her vino in la the ambulancia, building, se la the llevaron de ambulance emergencia came and al took her to hospital. emergency to the Pero ella hospital. no fue llevada. But she wasn't taken. Por eso es que Dios nos revela, This is why hermano. God reveals Por eso nos da to us. Why he testimonio. gives us En Job dijo, testimonies. Dios nos revela, nos God habla una o dos reveals to us, maneras speaks to para us que no muramos. Many ways so we don't die. Hermano, para eso nos Brethren, dice. this is why he tells Yo us. estoy feliz por I'm eso. so happy for this. Y le platiqué después a mi esposa, I le told my ¿viste wife, esto que pasó? Y le platiqué, "You ni se lo saw había what contado. happened?" And I Y told gracias her, a Dios, I nosotros said, fuimos y "Thank venimos God we bien. went and came back Y fuimos por lo que safely." queríamos y nos lo went for dieron. what we were Habían asking dicho for, que and iba a they ser gave hasta it en to us. They agosto. said it was gonna be Hermano, in nos llegó August, hace 2 And semanas. it came like 2 weeks ago. ¿Y qué más pasó? Y luego pasaron más cosas, hermano. Later things happened. Esto va a ser de ella. ¿Se acuerdan que un día estaba el profeta You remember the ministrando aquí prophet was ministering y dijo, and said, en 7 días, in 7 days, pidan una cosa, dijo, ask something. una sola, One. y no paren de orar, And dijo. don't stop praying. Yo no sé si lo hicieron, I don't know if you did it, pero ella lo hizo, but she did it. hermano. Brethren, ¿Y qué cree? and what do Se you lo va a think? contar ella porque She'll tell you.
Gloria a Dios, cuando el Señor habló when the Lord y spoke, dijo He said, que tuviéramos una petición to y have que a fuéramos petition, constantes be cuando nos constant, levantábamos, when we get up, cuando nos acostáramos, when we lay down, cuando entráramos, when cuando we salíamos, enter, en when todo we tiempo. leave, at all times. Y gloria a Dios, soy bien Glory to tesonera. God, I do Y it. puse mi petición, dijo I que put una, my pero pues yo petition, puse he said todas, one, ¿verdad? but I put all. Y me levantaba después de would darle get up gloria a Dios y after hacer lo que hago, giving glory to God, mi petición. my petition, Y mi petición, my petition, y mi petición, my y mi petición. petition. Y el miércoles, On Wednesday, eso fue el domingo que dijo. was Sunday. El miércoles On mi Wednesday, petición fue my contestada. petition was answered. Gloria a Dios. Y luego, la que era mi petición, The one that was no my era, petition. no era por mí. Y después, And then, el viernes, on Friday, nunca pasa al buzón él, he doesn't después del usually go culto, to the y pasó mailbox al after the buzón. service, Y and he cuando did. llegamos, y yo But cuento when los we días, arrived and I dije, hoy checked es the viernes, times, solo today's falta Friday, mañana. Y tomorrow. que llega y que abrimos el correo, And y ahí he estaban opened the las dos tarjetas and the del two Seguro cards, Social, the Social Security de él cards y la mía. were there. La His mía and no se mine. habían dicho que hasta agosto They iba a had llegar, told porque us cumplo until en August, noviembre, cumplo mis because in 65. November I turned Y 65. que nos llegan las dos. And both of Lo them que no nos arrived. iban a dar llegaron juntas. They came together. Y luego, y yo, Señor, mañana I es said, el Lord, último día y tomorrow sigo is the con mi last day, petición. and I still have my Me petition. dormí el viernes I después slept del servicio. After the service, Estaba con mucho dolor porque, pues, she had too much pain. lo que decía What it said, el Señor, the Lord, las consecuencias de la the desobediencia. consequences of disobedience. Lo que yo tengo es What ancestral. she has, Mis comes from familiares back atrás lo there. tuvieron. They had Entonces, pero ahora con los it, but now mandamientos with the commandments y creyendo, and believing, Dios hace obras. God does works. Y entonces me dormí, pero tenía So mucho I dolor slept. y hasta para acostarme no She had podía too porque much pain, she las couldn't prótesis se pegan, se habían because pegado. Entonces ni acostada, she ni couldn't parada, ni sleep, she sentada, couldn't get up. pero yo seguía creyendo But que I Dios iba a hacer algo. continued believing that God was Ese going día to me do it. acosté That night I went to y sleep. como pude me quedé dormida. As I could, I fell asleep. Como a las 2 de la mañana, 2 in the morning, desperté, I woke up. pero en mi sueño In my dream, yo vi que vino una chinita I delgadita saw a Chinese y vino y me dijo, te lady. voy a operar. She Y said, me I will separó. do a surgery. Y rápido me hizo una cirugía And she did a quick y me surgery. empecé a caminar And I began walking. como me había mostrado que sin secuelas, And she had sin estar conectada showed con cables y without cosas any bad de hospital. consequences. Entonces yo me voy, cuando I iba así para allá, Start walking. As I was viene going, otra china, another Chinese lady pero más robusta. but bigger. Y dijo, no, She said no. no, la tengo que quebrar. I Me need quería to break quebrar. her. Ella venía con la mano así que me quería quebrar otra vez She así. wanted to break her No, again. le dije, yo ya I fui said, sana no, y I'm me fui healthy. y corrí. And I Pero ran. el enemigo no estaba contento But que the yo enemy recibí. wasn't happy. Desperté como a las 2 de I la woke up mañana like at 2 in the morning. y ya no tenía dolor. And she Y didn't empecé, have pain. Señor, usted me sanó. I said, Lord, Me you hizo la healed cirugía me. y era el Did the séptimo surgery. día. It was the 7th day. Hermanos, Brethren, el séptimo día the 7th day le quitó el dolor. took away the pain. Y yo le digo a cada rato, el Señor te sanó. And I tell her the Lord El healed Señor te you. operó. The Lord healed A cada you. rato le digo que el Señor la operó. I ¿Por tell her qué? the Lord did the surgery Porque quiero que because entienda. I want her to understand Eso no es de ella, that fue is el not hers. Espíritu. It was the Holy Spirit. Y si ella no se mueve de And if eso, she doesn't move from that, ella está sana. she is healed, Hermano, completamente sana. completely healed. Dios es fiel. God is faithful. Es fiel, He's hermanos. faithful. Esos son dolores terribles. Those are terrible pains. Pero Dios es But poderoso. God is powerful. Hermano, yo estoy feliz. I'm Por eso so dice que los happy. mandamientos This is why nos the dan gozo, commandments, hermano. it gives us joy. A mí me hacen feliz. They make me happy. Y ya voy a terminar. Solo le quiero decir esto. Dice que los testimonios de The Dios nos testimonies hacen of más God sabios Make us wiser. que todos nuestros consejeros. Son More más than our sabios ellos counselors. que los consejeros. They're wiser than Es cierto. counselors, and it's Yo true. creo esas I visiones. believe those visions. Porque ella humanamente no tiene Because control de humanly eso. she doesn't have control. Yo sé que es el I Señor. know it's the Yo Lord. sé que fue el Señor porque I él know le it was the Lord. el Señor le dio que The fuera a Lord decirle al médico told her que to go que tell Dios the sana sin doctor. dejar secuelas.
Y ahí that está. God does it without consequences. Dios es real. God is real. Dios es fiel a sus testimonios, hermano. faithful to Y his quiero testimonies. decirle, creámosle a Dios, hermano. Let's believe the Lord. Él siempre hace lo que He promete. always does what he promises. Amén. Póngase de pie y oramos. Let's pray.